Las piernas de Esperanza temblaron violentamente cuando intentó levantarse de la silla del comedor, y por un momento aterrador, creyó que simplemente no lo lograría. A sus 68 años, esa mujer que había criado 5 hijos en las calles empedradas de Guadalajara, que había cargado costales de maíz de 50 kilos en el mercado de San Juan de Dios durante más de 30 años, que había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer sin una queja, ahora luchaba desesperadamente contra su propio cuerpo para realizar las tareas más básicas de la vida diaria. «No entiendo qué me está pasando. Virgen Santa», murmuró mientras se aferraba con todas sus fuerzas al borde de la mesa de madera, sintiendo cómo sus músculos parecían haberse convertido en masa de tortilla durante la noche. Sus nudillos se pusieron blancos del esfuerzo, y una gota de sudor frío rodó por su frente. Era la 5ª vez esa semana que necesitaba ayuda para abrir el frasco de café Nescafé que compraba en la tienda de la esquina, y el día anterior había tenido que rogarle a su vecina, doña Carmen, que le trajera las compras del mercado porque subir los 12 escalones de piedra hasta su casa la dejaba jadeando como si hubiera corrido un maratón. Lo más desconcertante de toda esta situación era que Esperanza no sentía dolor alguno. No había punzadas en el pecho, no tenía artritis que le gritara en las mañanas, no sufría de diabetes como su hermana Mayoere. No había nada visible que le dijera, algo está terriblemente mal. Solo esa sensación gradual y aterrorizante de que su fuerza vital se desvanecía día tras día como el vapor del café matutino que tanto amaba tomar en el patio de su casa. Sus 5 hijos, todos ya adultos, y con sus propias familias, insistían continuamente en que era cosa natural de la edad. Mamá, pero Esperanza, con la sabiduría de una mujer que había vivido casi 7 décadas, sabía en lo más profundo de su corazón que algo mucho más grave estaba ocurriendo en su cuerpo. Había visto envejecer a su propia madre, a sus tías, a las comadres del barrio, y ninguna de ellas había perdido la fuerza tan rápidamente como le estaba sucediendo a ella. Te sientes más débil cada día que pasa, sin saber exactamente por qué. Aunque no tengas ningún dolor que te alerte, hay un enemigo completamente silencioso que puede estar robándote la fuerza vital desde las profundidades de tu organismo. Y la respuesta podría estar escondida en algo que jamás pensaste que podría afectarte, tu digestión aparentemente normal. Comenta. Sí, si tú también sientes que tu cuerpo ya no responde como solía hacerlo antes, quiero saber exactamente quién más está pasando por esta experiencia tan angustiante. Durante las últimas 8 semanas, Esperanza había comenzado a notar una serie de cambios físicos que la llenaban de una ansiedad creciente. Su ropa favorita, esos vestidos floreados que había usado durante años, ahora le colgaban de una manera extraña, como si hubieran sido hechos para otra persona. Pero no era que hubiera perdido peso intencionalmente. De hecho, seguía comiendo sus 3 comidas diarias con el mismo apetito de siempre. Sus brazos, que antes llenaban completamente las mangas de sus blusas, ahora parecían palillos dentro de la tela. Cuando se miraba en el espejo del baño cada mañana, podía ver claramente que sus hombros se veían menos definidos, más caídos, como si la estructura misma de su cuerpo se estuviera desmoronando lentamente. Doctora García, le había dicho con voz temblorosa a su médica de cabecera durante su última consulta en el centro de salud del IMSS. Me siento exactamente como si fuera una vela que se está derritiendo muy lentamente, pero por dentro. La doctora, una mujer joven y eficiente, había revisado meticulosamente todos sus análisis de sangre más recientes: hemoglobina, glucosa, colesterol, función renal, función hepática menos, y todo parecía estar dentro de los parámetros normales según los estándares médicos establecidos. Le había recetado un frasco de multivitamínico genérico y le había sugerido con una sonrisa profesional que hiciera más ejercicio, caminar al menos media hora diaria, pero ¿cómo diablos podía hacer ejercicio si apenas tenía las fuerzas necesarias para las actividades más básicas de su rutina diaria? Lo que Esperanza no sabía, lo que ni ella ni su doctora habían siquiera considerado como posibilidad, era que la respuesta real a su misterioso deterioro físico no estaba localizada en sus músculos cansados, ni en sus huesos aparentemente sanos, ni siquiera en su corazón que latía regularmente. La verdadera causa estaba escondida en un lugar que jamás había considerado como sospechoso en su sistema digestivo, específicamente su intestino.
Durante los últimos 5 años, Esperanza había experimentado lo que ella misma describía como una digestión muy tranquila y silenciosa. No le dolía nunca el estómago después de comer, no sufría de diarrea crónica ni de estreñimiento severo como algunas de sus amigas del barrio. No tenía reflujo ácido ni acidez que la despertara por las noches. Solo experimentaba ocasionalmente una ligera sensación de pesadez después de las comidas más abundantes, especialmente después de los domingos familiares cuando preparaba mole poblano para todos sus nietos, y de vez en cuando algunos gases intestinales que ella atribuía simplemente a los achaques naturales de la edad avanzada. Esa digestión silenciosa, que a ella le parecía una bendición comparada con los problemas digestivos dramáticos que veía en otras personas de su edad, era en realidad una bomba de tiempo biológica que había estado haciendo tic-tac silenciosamente en su organismo, sin síntomas alarmantes que la alertaran, sin dolor que la obligara a buscar ayuda médica urgente. Su sistema digestivo había comenzado gradualmente a fallar en una de sus funciones más cruciales para la supervivencia y la vitalidad, la absorción eficiente de nutrientes esenciales. Cada tortilla de maíz recién hecha que se comía en el desayuno, cada plato de frijoles negros que preparaba con tanto amor, cada pedazo de pollo en caldo que saboreaba durante la comida, cada vaso de leche que tomaba antes de dormir. Todo eso pasaba por su sistema digestivo sin entregar completamente los aminoácidos vitales, las vitaminas esenciales, los minerales indispensables y los demás nutrientes que sus músculos hambrientos desesperadamente necesitaban para mantenerse fuertes, funcionales y resistentes al paso implacable del tiempo. Era un martes gris, por la mañana, mientras las campanas de la iglesia del barrio sonaban las 8, cuando Esperanza vivió el momento específico que la llenó de un pánico absoluto y la convenció, definitivamente, de que algo estaba terriblemente mal. Estaba en su pequeña cocina, preparando el desayuno matutino para su esposo Ramón, como había hecho religiosamente durante los 43 años de su matrimonio, cuando sintió con horror que sus manos ya no podían sostener la pesada sartén de hierro forjado que había heredado de su suegra y que había usado fielmente durante más de 30 años para hacer los mejores huevos rancheros del vecindario. El peso que antes manejaba automáticamente, sin siquiera pensar en el esfuerzo requerido, ahora le resultaba completamente imposible de controlar. Sus dedos parecían no responder a las órdenes de su cerebro, sus antebrazos temblaron incontrolablemente, y la sartén se le resbaló de las manos como si estuviera cubierta de aceite, cayendo estrepitosamente al suelo de mosaico con un ruido metálico que resonó por toda la casa y despertó a Ramón de su sueño matutino. ¿Qué me está pasando? Dios mío, susurró con la voz quebrada, mirando fijamente sus propias manos temblorosas como si fueran las extremidades de una completa extraña. En ese preciso momento de desesperación y miedo, Esperanza tomó la decisión más importante de los últimos años. No se conformaría jamás con la respuesta simplista de que era completamente normal a su edad. Algo estaba profunda y terriblemente mal en su organismo, y ella iba a descubrir exactamente qué era, sin importar cuánto tiempo le tomara encontrar la verdad. Mientras se agachaba lentamente para recoger la sartén del suelo frío, sintiéndose profundamente humillada por su propia debilidad física, Esperanza no podía ni siquiera imaginar que su salvación completa vendría de una fuente totalmente inesperada en un alimento tradicional, mexicano, que había estado consumiendo durante toda su vida, pero de una manera completamente equivocada. Un alimento ancestral que tenía el poder real de devolver la fuerza perdida a sus músculos hambrientos y de restaurar completamente la vitalidad, que creía perdida para siempre en el abismo de la vejez. 3 semanas después del incidente con la sartén, la situación de Esperanza había empeorado de manera alarmante. Lo que comenzó como una debilidad ocasional se había convertido en una lucha diaria contra su propio cuerpo. Esa mañana, mientras intentaba ponerse su rebozo favorito para ir a misa de 7, se dio cuenta de que sus brazos ya no tenían la fuerza suficiente para levantarlos por encima de su cabeza. Tuvo que sentarse en la cama y pedirle ayuda a Ramón, quien la miró con una mezcla de preocupación y tristeza que le partió el corazón. «Ya no soy la misma mujer, Ramón», le susurró mientras él le acomodaba delicadamente el rebozo sobre los hombros. «Siento como si me estuviera desvaneciendo poquito a poco, como cuando se va la luz y todo se queda oscuro lentamente. Durante estos días difíciles,
Esperanza había comenzado a recurrir a una serie de soluciones que, sin saberlo, estaban empeorando dramáticamente su condición. Preocupada por su pérdida de apetito y creyendo que necesitaba alimentarse mejor, había comenzado a tomar 3 vasos diarios de un suplemento nutricional que había visto anunciado en la televisión durante las telenovelas vespertinas. Para adultos mayo, res, que necesitan más energía, prometía el comercial con actores que lucían radiantes y llenos de vitalidad. Lo que Esperanza no sabía era que estos batidos ultraprocesados estaban cargados de azúcares refinados y aditivos químicos que inflamaban aún más su intestino ya comprometido. Cada vaso que tomaba religiosamente después de cada comida era como echar gasolina a un fuego que ya ardía silenciosamente en su sistema digestivo. Los edulcorantes artificiales alteraban su microbiota intestinal, mientras que los conservadores químicos irritaban las delicadas paredes de su intestino, reduciendo aún más su capacidad de absorber los nutrientes que desesperadamente necesitaba. Además, siguiendo el consejo bien intencionado de su nuera Patricia, había comenzado a tomar 3 diferentes tipos de pastillas naturales que había comprado en la farmacia del centro, un complejo de vitaminas para la tercera edad, pastillas de calcio para los huesos fuertes y cápsulas de hierro, porque las mujeres mayores siempre necesitan hierro. Cada mañana, Esperanza se las tragaba todas juntas con un vaso de agua, sintiéndose responsable y proactiva en el cuidado de su salud. Pero esta combinación de suplementos, tomados sin supervisión médica especializada y sin considerar la condición real de su sistema digestivo, estaba creando un caos interno. El calcio interfería con la absorción del hierro, las megadosis de vitaminas sintéticas saturaban su hígado ya trabajando al límite, y todo este cóctel químico pasaba por un intestino que ya no tenía la capacidad de procesar eficientemente ni siquiera los alimentos naturales que consumía diariamente. Para empeorar las cosas, Esperanza había desarrollado un hábito que creía saludable, pero que en realidad era devastador para su condición. Había comenzado a saltarse el desayuno. Total, si no tengo hambre por las mañanas, ¿para qué voy a comer a fuerzas?, se decía a sí misma, sin entender que estaba privando a su cuerpo de los nutrientes esenciales precisamente en el momento del día, cuando más los necesitaba para reparar los daños nocturnos y prepararse para las actividades diarias. Al mismo tiempo, por las tardes se había acostumbrado a comer grandes cantidades de pan dulce y galletas María que compraba en la panadería de Doña Rosita, pensando que al menos algo dulce me va a dar energía. Estos carbohidratos refinados causaban picos dramáticos en su azúcar en sangre, seguidos de caídas bruscas que la dejaban aún más débil y confundida. La situación se volvió aún más compleja cuando Esperanza, desesperada por encontrar alivio a su creciente debilidad, comenzó a seguir los consejos contradictorios que recibía de todas partes. Su comadre Esperanza le había insistido en que comiera más carne roja para recuperar la fuerza, mientras que su hija menor le decía que dejara toda la carne, porque era muy pesada para su edad. Su vecina doña Carmen le recomendaba tomar mucha leche para los huesos, pero el programa matutino de salud en la radio advertía que la leche causaba inflamación en los adultos mayores. Confundida y abrumada por tanta información contradictoria, Esperanza había comenzado a cambiar constantemente su alimentación. Un día comiendo solo verduras hervidas, al siguiente solo caldos, después solo frutas, creando un caos nutricional que confundía aún más a su sistema digestivo ya comprometido. Su intestino, que necesitaba consistencia y alimentos específicos para sanar, recibía en cambio una montaña rusa de cambios que lo mantenían en un estado constante de estrés e inflamación. Los efectos de todos estos errores comenzaron a manifestarse de manera cada vez más dramática. Esperanza había desarrollado insomnio crónico, se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, dando vueltas en la cama, sintiendo su corazón latir aceleradamente sin razón aparente. Durante el día, experimentaba episodios de mareo que la obligaban a sentarse repentinamente, aterrorizada de que pudiera desmayarse en plena calle. Su piel había comenzado a verse opaca y amarillenta, como si una luz se hubiera apagado desde adentro. Sus uñas se habían vuelto quebradizas y con rayas verticales que nunca antes había tenido. Su cabello, que siempre había sido su orgullo, ahora se caía en cantidades alarmantes cada vez que se lo peinaba.
El momento más aterrador llegó un jueves por la tarde, cuando Esperanza estaba regando las plantas de su pequeño jardín trasero. De repente, sintió que sus piernas se volvían como gelatina y se desplomó sobre la tierra húmeda, incapaz de levantarse por varios minutos angustiosos. Ramón la encontró ahí llorando silenciosamente, sus manos manchadas de tierra, mientras intentaba incorporarse sin éxito. «No puedo más, Ramón», le confesó esa noche mientras él la ayudaba a meterse a la cama. «Siento que me estoy muriendo poquito a poco y nadie sabe por qué». Esa misma noche, mientras Esperanza yacía despierta, escuchando los sonidos nocturnos del barrio, su mente trabajaba febrilmente, tratando de entender qué había cambiado en su vida. Repasó mentalmente cada conversación con médicos, cada consejo bien intencionado de familiares y amigos, cada pastilla que había tomado, cada cambio en su alimentación. Había seguido todos los consejos correctos, había tomado todos los suplementos recomendados, había intentado comer mejor según lo que todo el mundo le decía. Pero mientras más trataba de curarse, peor se sentía. Era como si su cuerpo estuviera rechazando toda la ayuda que le ofrecía, como si hubiera algo fundamentalmente equivocado en su enfoque. En la oscuridad de su recámara, Esperanza comenzó a sospechar que tal vez la respuesta no estaba en agregar más cosas a su rutina, sino en entender que estaba fallando en la base misma de su nutrición. Pero lo que descubriría a continuación haría que su confianza en la salud desmoronara por completo. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Un sábado por la mañana, cuando Esperanza visitaba a su hermana Consuelo en el mercado de Tlaquepaque. Consuelo, 5 años mayor que ella, pero con una vitalidad que la hacía parecer una década más joven. Había notado inmediatamente el deterioro físico de su hermana menor. «¿Qué te está pasando, Esperanza?», le preguntó con preocupación genuina mientras caminaban entre los puestos de verduras. «Te veo muy desmejorada, como si no estuvieras comiendo bien». Esperanza le contó entre lágrimas todo lo que había estado experimentando, a la debilidad progresiva, los suplementos que no funcionaban, los consejos contradictorios, la desesperación creciente. Consuelo la escuchó pacientemente y luego la tomó del brazo con firmeza. «Ven conmigo, hermana. Quiero presentarte a alguien que cambió mi vida hace 3 años». La condujo hasta un pequeño puesto, donde una mujer indígena de unos 50 años, con el cabello trenzado y vestida con un huipil bordado, vendía granos ancestrales que Esperanza no había visto en décadas. «Ella es Doña Refugio», le dijo Consuelo, y esto añadió tomando un puñado de pequeños granos dorados de una canasta de mimbre. «Es amaranto, alegría, como le decían nuestras abuelas». Esperanza observó los diminutos granos que parecían semillas de mostaza dorada, recordando vagamente haberlos visto en su infancia, cuando su abuela preparaba dulces tradicionales para las fiestas del pueblo. Doña Refugio, con la sabiduría tranquila de quien ha visto sanar a cientos de personas, miró directamente a los ojos de Esperanza. «¿Te sientes débil? Sin razón, hija, como si tu cuerpo no aprovechara lo que comes». Esperanza asintió sorprendida por la precisión de la pregunta. «Es tu intestino, mijita. Cuando no funciona bien, puedes comer todo lo que quieras, pero tu cuerpo se queda con hambre». «El amaranto», continuó Doña Refugio mientras permitía que los granos se deslizaran entre sus dedos como arena dorada. «No es solo un alimento, es medicina». Los mexicas lo consideraban el alimento de los dioses porque sabían que podía devolver la fuerza hasta el guerrero más debilitado, pero no cualquier amaranto, ni preparado de cualquier manera. Lo que Esperanza estaba a punto de aprender cambiaría completamente su comprensión de la nutrición. «El amaranto», le explicó Doña Refugio, «es uno de los pocos alimentos en el mundo que contiene proteína completa de origen vegetal, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita para construir y reparar músculo. Pero su verdadero poder no está solo en su contenido proteico, sino en algo mucho más profundo, en su capacidad única para sanar el intestino desde la raíz». «¿Ves estos granitos tan pequeños?», preguntó Doña Refugio. «Cuando los preparas correctamente, se convierten en el alimento más fácil de digerir que existe. No le exigen esfuerzo a tu intestino enfermo, pero le dan exactamente lo que necesita para empezar a sanar». Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México había demostrado que el amaranto contiene compuestos bioactivos únicos que restauran la permeabilidad intestinal y mejoran dramáticamente la absorción de nutrientes. La preparación era crucial. «Tiene que ser amaranto orgánico»,
reventado de manera tradicional, advirtió doña Refugio. Le enseñó la técnica exacta al tomar una cucharada sopera de amaranto reventado, mezclarlo con media taza de agua tibia, añadir una pizca de canela en polvo y una cucharadita de miel de abeja pura, revolverlo hasta formar una consistencia cremosa y tomarlo lentamente 30 minutos antes del desayuno. ¿Cuándo debo tomarlo?, preguntó Esperanza, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza. Todos los días, sin falta, durante al menos 3 meses, respondió doña Refugio. Tu intestino ha estado enfermo durante años. No se va a curar en una semana. Pero si eres constante, en el primer mes ya vas a sentir la diferencia. El amaranto funcionaba de 3 maneras simultáneas que ningún suplemento farmacéutico podía replicar. Primero, sus fibras especiales alimentaban selectivamente las bacterias beneficiosas del intestino, restaurando gradualmente el equilibrio de la microbiota. Segundo, sus péptidos bioactivos reparaban físicamente las paredes intestinales dañadas, permitiendo una absorción óptima de nutrientes. Tercero, su proteína completa y altamente biodisponible proporcionaba los aminoácidos exactos que los músculos necesitaban para dejar de atrofiarse y comenzar a fortalecerse nuevamente. Pero ojo, añadió doña Refugio con seriedad. Tienes que dejar todos esos suplementos químicos que estás tomando. Le están haciendo daño a tu intestino. El amaranto te va a dar todo lo que necesitas, pero de manera natural, como Dios manda. También le recomendó eliminar completamente los productos ultraprocesados, especialmente esos batidos nutricionales comerciales. Consuelo agregó su testimonio personal a Hermana. Hace 3 años yo estaba igual que tú. No podía ni cargar las bolsas del mandado. Llevó 4 meses de tomar el amaranto todos los días. Pero mírame ahora. Para demostrarlo, Consuelo levantó sin esfuerzo una canasta de 20 kilos llena de verduras. Ahora, hasta ayudo a descargar los camiones en el mercado. Esperanza compró su primer kilo de amaranto orgánico reventado, junto con canela y miel de abeja pura. Al llegar a casa, preparó su primera porción, siguiendo exactamente las instrucciones. El sabor era suave, ligeramente dulce, con una textura cremosa que le recordó los atoles de su infancia. Lo más sorprendente fue que, por primera vez en meses, no sintió pesadez ni malestar después de comer algo. Durante la primera semana, los cambios fueron sutiles pero perceptibles. Esperanza notó que dormía un poco mejor y que sus digestiones ya no le causaban esa sensación de pesadez constante. En la segunda semana, se despertó una mañana y se dio cuenta de que había subido las escaleras de su casa sin quedarse sin aliento. Para la tercera semana, pudo abrir el frasco de café sin ayuda por primera vez en 2 meses. El verdadero momento de revelación llegó al final del primer mes. Esperanza estaba preparando la comida cuando se dio cuenta de que había estado cocinando durante 1 hora completa sin necesidad de sentarse a descansar. Más sorprendente aún, cuando Ramón llegó del trabajo, ella estaba reorganizando los muebles de la sala, una actividad que había sido impensable apenas unas semanas antes. Su cuerpo finalmente estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba, no porque estuviera comiendo más, sino porque su intestino había comenzado a funcionar correctamente por primera vez en años. Si quieres más soluciones naturales como esta, suscríbete y activa el sinincho. Esta información puede ayudar a alguien que amas a recuperar su fuerza y vitalidad. El amaranto no era solo un alimento. Era la llave que había estado buscando para abrir la puerta hacia una vida sin debilidad, sin dependencia, sin el miedo constante de seguir desvaneciéndose. Y lo mejor de todo, estaba al alcance de cualquier persona dispuesta a darle a su cuerpo exactamente lo que había estado pidiendo a gritos durante tanto tiempo. 3 meses después de haber conocido a doña Refugio, Esperanza se despertó temprano un domingo por la mañana con una energía que no había sentido en años. Sin pensarlo 2 veces, se levantó de la cama de un solo movimiento, algo que antes le tomaba varios intentos dolorosos, y caminó hacia la cocina para preparar el desayuno dominical para toda la familia que vendría a visitarla. Mientras batía los huevos para hacer tortillas francesas, se sorprendió al darse cuenta de que sostenía la sartén de hierro con una sola mano, la misma que 3 meses atrás se le había caído estrepitosamente al suelo. «Ramón, ven acá», le gritó emocionada a su esposo, quien llegó corriendo pensando que algo malo había pasado. «Mira esto», le dijo Esperanza.
y ante los ojos incrédulos de su marido, levantó la pesada olla de barro donde preparaba los frijoles de la olla. La alzó sin esfuerzo por encima de su cabeza, como si fuera una pluma. «Esperanza», exclamó Ramón con lágrimas en los ojos. «Eres la misma mujer fuerte de la que me enamoré hace 40 años». Pero la transformación no era solo física. Esa mañana, cuando llegaron sus 5 hijos con sus respectivas familias para el desayuno dominical tradicional, todos se quedaron boquiabiertos al ver a su madre. Su piel había recuperado ese brillo rosado y saludable que la caracterizaba en su juventud. Su cabello, que había estado cayéndose a puñados, ahora lucía grueso y brillante. Sus ojos tenían esa chispa de vitalidad que había desaparecido durante los meses de debilidad. «Mamá, ¿qué te hiciste?», le preguntó su hija Patricia, la misma que le había recomendado todos esos suplementos químicos. «Te ves increíble, como si hubieras rejuvenecido 10 años». Esperanza sonrió mientras servía los platos, moviéndose por la cocina con una gracia y energía que dejó a toda su familia sin palabras. «Fue el amaranto, mija», les explicó mientras les contaba toda la historia de su encuentro con Doña Refugio. Un alimento que nuestros antepasados conocían, pero que nosotros habíamos olvidado. Algunos de sus hijos la miraron con escepticismo inicial, pero no podían negar la evidencia que tenían frente a sus ojos. Su madre había recuperado no solo su fuerza física, sino también su espíritu alegre y su independencia. Durante esos 3 meses de constancia con el amaranto, Esperanza había experimentado una serie de cambios que parecían milagrosos, pero que en realidad eran el resultado natural de darle a su cuerpo exactamente lo que necesitaba. Su sistema digestivo había sanado completamente, ya no experimentaba esa pesadez después de comer, ni los gases que antes la molestaban constantemente. Su sueño se había vuelto profundo y reparador, despertándose cada mañana descansada y con ganas de comenzar el día. Pero lo más importante era que había recuperado su autonomía completa. Podía ir sola al mercado, cargar sus propias bolsas de compras, subir y bajar las escaleras de su casa sin ayuda, abrir todos los frascos y recipientes que antes requerían la ayuda de otros. Ya no dependía de nadie para las actividades básicas de la vida diaria. Y esa independencia le había devuelto no solo la salud física, sino también la confianza en sí misma y la alegría de vivir. Lo más hermoso, le confesó a su hermana Consuelo una tarde mientras tomaban café en el patio, es que ya no tengo miedo. Antes, me despertaba cada día preguntándome qué nueva debilidad iba a descubrir, qué nueva dependencia iba a tener que aceptar. Ahora me despierto pensando en todo lo que puedo hacer, en todos los proyectos que puedo emprender. De hecho, Esperanza había comenzado a ayudar a otras mujeres del barrio que estaban pasando por situaciones similares. Había formado un pequeño grupo de apoyo donde compartía su experiencia con el amaranto y acompañaba a otras señoras en su proceso de recuperación. «Es increíble», les decía siempre, «cómo algo tan simple puede cambiar toda tu vida. Solo necesitaba darle a mi cuerpo lo que realmente necesitaba, no lo que creía que necesitaba». El médico del centro de salud, quien había visto a Esperanza en su peor momento, no podía creer la transformación cuando ella regresó para su chequeo de rutina. Sus análisis de sangre mostraban mejoras significativas en todos los marcadores, sus niveles de proteína habían subido, su hemoglobina estaba perfecta, y todos los indicadores de inflamación habían desaparecido completamente. «Señora Esperanza», le dijo el doctor con admiración genuina, «en 30 años de ejercer medicina, pocas veces he visto una recuperación tan completa. ¿Qué cambió en su vida?». Cuando ella le explicó sobre el amaranto, el médico tomó notas detalladas y le pidió que le trajera información para poder recomendárselo a otros pacientes con problemas similares. La historia de Esperanza se había extendido por todo el barrio, y cada día llegaban personas a preguntarle sobre el secreto del amaranto. Ella siempre les explicaba pacientemente que no era un secreto, sino sabiduría ancestral que habían olvidado en medio de tanto producto moderno y procesado. «Nuestros abuelos sabían cosas que nosotros perdimos», les decía, «pero nunca es tarde para volver a aprender». Hoy, 6 meses después de haber comenzado su transformación, Esperanza despierta cada mañana, agradecida por haber encontrado la respuesta que había estado buscando. Su historia es un testimonio poderoso de que la edad no tiene por qué significar debilidad,
dependencia o pérdida de vitalidad. Con el alimento correcto y la constancia necesaria, es posible recuperar la fuerza y vivir con plenitud en cualquier etapa de la vida. Tú también puedes cambiar tu historia, y todo comienza con un pequeño paso. Si este relato te inspiró y crees que puede ayudar a alguien que conoces, tal vez un familiar, un amigo o un vecino que está luchando con problemas similares, compártelo. A veces, la información correcta en el momento preciso puede ser el regalo más valioso que le puedes dar a alguien. Si quieres seguir descubriendo más historias como la de esperanza y aprender sobre otros alimentos ancestrales que pueden transformar tu salud, dale like a este contenido y suscríbete para no perderte las próximas revelaciones. Cada historia que compartimos puede ser la chispa que encienda la esperanza en la vida de alguien más.